¿Qué es la comuna popular? La comuna popular es una creación de las masas, es el poder popular, es la democracia directa a través de las asambleas populares, a través de la participación, el protagonismo popular. Así que no es extraña la comuna a nuestra realidad, no. Si es que así vivían buena parte de nuestros pueblos aborígenes. Esto solo es una referencia, ¿verdad? No es que nos vamos a copiar ni de esto ni de otras experiencias históricas. La comuna venezolana es un sacudón moral, es un sacudón ético, es una nueva forma de gobernar, de concebir la vida, el ejercicio del poder, las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros con la naturaleza. Nuestra comuna tiene una particularidad. Están renaciendo desde la agricultura, no desde la renta petrolera. Y eso permite que la comuna venezolana pueda cumplir con las tareas históricas de esta revolución. Es realmente una ruptura con el orden burgués. El viejo orden burgués, la comuna venezolana, está rompiendo con ese viejo orden. Quizás nos dirán muchos que estamos soñando con fantasías o con imposibles, pero ya lo hemos visto. Hay muchas comunas de la patria que ya comienzan a mostrarnos un nuevo mundo pequeñito, pero basta con estar en esos pequeños mundos para ver el futuro. Eso fue lo que hizo el comandante Chávez. Ver el futuro a través de los ojos de nosotros, de su pueblo, del pueblo de Chávez. Es por eso que hoy el revolucionario, la revolucionaria venezolana debe tomar su decisión. O es seguir apoyando el proyecto de Chávez, que es el de la comuna o nada, o es irse por el camino de darle lo que es poquito que queda, o lo que queda a los ricos. Es la decisión de cada quien con su conciencia, cada quien con su corazón, con sus sentimientos. Pero nosotros sí sabemos que vamos a lograrlo y no le vamos a fallar ni al comandante Chávez, ni a Bolívar, ni a la historia. Yo me paro en la mañana a las 5 de la mañana y me paro a atender mi casa primero, hacer un café y un desayuno y dejar lo que pueda arregladito en la casa, porque no tengo tiempo de mi casa. Más bien mis hijos me dicen, ya, la comuna, quédate, cásate con la comuna, pues. Me siento plena, llena, me siento contenta, me siento bien. Como vuelvo y te repito, hacer esto es lo que a mí me gusta. Darle respuesta a la gente es lo que a mí me gusta. Y vivir en carne propia lo que esa gente está pasando. ¿Sabes por qué lo siento? Porque yo soy de a pie, porque yo soy el pueblo, porque yo con mis hijos he tenido que echarle pichón para que mis hijos sean unos profesionales. Madre soltera y comunera, a mucha honra. El comandante Chávez enseñó a los movimientos populares, a las fuerzas revolucionarias de nuestro país, a que para poder hacer una revolución había que ejercer el poder. Planteó el poder popular, que claramente distingue su visión y su idea del esquema de dominación histórico en nuestro país y en el mundo, que es que unas élites de poder económico ejercen la gobernabilidad y por vía de ese ejercicio dominan a las mayorías. Es un ejercicio constante también de convencernos como pueblo de que podemos hacerlo. Una de las trampas del sistema capitalista es de algún modo inocular esa idea de que el pueblo no puede, de que la gente no puede, que solo algunos pueden. La comuna yo la veo como la instancia desde donde ese poder popular puede materializarse, puede ejercerse, como una instancia integradora de consejos comunales que luego tiene otras instancias hacia las cuales avanzar, las ciudades comunales, por ejemplo.
las confederaciones de comunas. O sea, son niveles ya mucho más avanzados en los cuales no hemos entrado, pero que tenemos que avanzar. Yo veo a nuestro pueblo organizado en consejos comunales, en comunas, a nuestros movimientos, a nuestros partidos políticos, desarrollando plenamente la gobernabilidad en el territorio, con conocimiento del territorio donde habita, con conocimiento de las capacidades que tiene ese territorio y aprovechando las capacidades de ese territorio para satisfacer colectivamente las necesidades. Ese es de algún modo el sueño que uno tiene y obviamente lo que uno puede aportar para que eso sea así, siempre va a ser satisfactorio poder hacerlo. Y creemos que en las alcaldías, que una alcaldía juega mucho allí, es mucho lo que puede aportar, siempre y cuando tenga conciencia de para qué, de para qué hacerlo, de por qué hacerlo. Pero creo que ese es el destino que tiene nuestro pueblo. Mi nombre es Berky Tocuyo, parlamentaria ejecutiva de la Comuna Los Mesones Unidos por Chávez, la cual me siento muy orgullosa de ser una comunera de esta comuna luchadora, el cual ahorita me encuentro orgullosísima de estar recuperando un espacio más que fue construido en Revolución. Este es un logro de nuestra comuna, que ahorita estamos uniéndonos para recuperar los espacios y tener las cosas más cerca de nuestras comunas. ¿Me entiende? Que todo esté dentro de nuestra comuna y nosotros no tengamos que ir al centro ni tengamos que ir a ningún lado a buscar tanto como centro de alimentación, también como los centros de salud, que estén dentro de nuestra comuna, porque aparte de esto recuperamos también el CDI. Y también quien estuvo presente en la comuna. Y así seguiremos recuperando nuestras instalaciones que una vez nuestro presidente Hugo Rafael Chávez construyó con mucho amor y le decía a nuestro pueblo, comuna o nada. ¿Por qué? Porque el empoderamiento son de nosotros, para que nos pueda doler a nosotros esto que fue construido en Revolución. Y el verdadero revolucionario le duele esto. Y el verdadero comunero, sentir la comuna que es tuya para poder luchar por todo lo que tenga que ver en nuestras comunidades. Sentir ese orgullo de ser comunero, así me siento yo, una comunera más, luchando por un objetivo. Y esto es un orgullo para mí. Sí, gracias a Dios esta comuna es bendecida por puras mujeres. Tenemos dos. Porque Cristo ha debido ser más bien Crista. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Para conformar una comuna requerimos tener consejos comunales, un consejo comunal en cada territorio. Por ejemplo, en esta comuna donde estamos en este momento hay 11 consejos comunales y en cada consejo comunal existe un comité de mujer e igualdad de género. Ese comité robustece toda la política de las mujeres, todo el empoderamiento de las mujeres, el liderazgo colectivo de nosotras las mujeres en su territorio. Es de esas 11 compañeras que existen en esta comuna, se eleva una propuesta de parlamentaria, una compañera que sube a la instancia superior de la comuna. Comandante Chávez nos guió que era la comuna o nada. Nosotros decimos comunas antipatriarcales o nada. Entonces, bueno, nosotras desde allí, con esa hermana, mujer que está allí luchando, empoderándose todos los días, pues bueno, como ustedes saben bien, el patriarcado es una lucha constante, o estamos constantemente desmontándolo o él nos arropará. La creación de estos centros comunales de la mujer es algo que viene luchando el feminismo popular venezolano desde hace muchísimo tiempo. Ahora, no podemos hablar de los centros comunales de la mujer sin hablar de cómo nació todo este empoderamiento territorial. Y nace de la Plataforma Unida, una plataforma que comenzó como un plan. Después nos fuimos dando cuenta de cómo Unida fue creciendo justamente en eso, en hermandad. Nuestras mujeres, bueno, nos pedían continuar con planes, continuar con proyectos, querer hacer cosas para que las mujeres pudieran crecer en todos los ámbitos y en un crecimiento realmente integral. Y bueno, nosotros tomamos como esa iniciativa, esa idea
para poder territorializar la política de mujer. Hablamos de nuestros temas en cuanto a la sexualidad, hablamos de nuestra independencia económica, sin tabú, de qué es el feminismo, poder tener una hermana con la cual conversar, poder salvar vidas además, porque estos espacios salvan vidas. Nosotras en este centro donde nos encontramos ahora, hemos visto cómo ya mujeres han dado a luz gracias al acompañamiento de nuestras promotoras comunales que están acá en el territorio, conocer nuestros temas en materia legal, la defensoría. Esto es muy importante, son temas que debemos hablar. Yo siempre he sido defensora de defensora, porque me gusta ayudar a la mujer víctima de violencia y no me gusta cuando me las pelotean, cuando me le dicen no se puede hacer esto, que yo sé que sí se puede. Para eso estamos nosotras, para ayudarlas a ellas y empoderarlas también. Y de que nosotras somos las que estamos en estos centros, que hemos luchado tanto y hemos tratado de que la cuestión se dé y que se está dando. Ahorita con la situación de la pandemia se ha agudizado más la violencia en la comunidad. Mandamos a la víctima de violencia a los centros a colocar la denuncia, donde lo que hacen es que pelotean a las compañeras y las revictimizan, porque muchas veces empieza el médico o empieza el funcionario, ¿para qué lo vas a denunciar? Si después te vas a volver a acostar con él, después le vas a llevar comida. Su misión es tomar la denuncia, porque si ya ella denunció, usted tiene que tomarle la denuncia. Se le explica de que ellos están en el círculo de la violencia y que están en un hueco sumergido, y nosotras como defensoras comunales las apoyamos a ellas para que ellas salgan de ese hueco donde están metidas y ayudarlas en todo lo que necesiten. Para eso estamos en la comunidad, somos las abogadas de ellas, porque cuando a mí me llega una víctima de violencia, yo le hago también la terapia de sanación, la terapia de respiración, la terapia del abrazo, porque con el amor siempre matamos toda herida que tengamos por allí, esa la cerramos con amor. Buenas tardes, ciudadanos, secretaria, ciudadanos parlamentarios de la Comuna Guerrero Boyacá. Bienvenido al movimiento Somos Venezuela. Vamos a la sesión número 15, ordinaria del Parlamento Comunal. Estamos dando los primeros pasos en la Comuna Guerrero Boyacá. Tenemos un poder real, la transferencia de competencias para la recolección de desechos, reciclaje y cobro. Ese es un poder económico. Aparte de un poder económico, es un poder de demostrarle al Estado burgués que no es necesariamente una licitación en unas empresas privadas que se llevan todo el erario público, todo el presupuesto, y nadie luego reclama. ¿Qué ha sentido la gente en la Comuna Guerrero Boyacá en ese poder real que te estoy explicando? Que ellos tienen a quien reclamarle. Si la compactadora no pasan, ellos saben que los comunes, los que convivimos con ellos, le podemos dar respuesta directa. O sea, ellos pueden ir a mi casa, a la casa de un parlamentario, a la casa del parlamentario de servicios públicos y reclamarle por el servicio. Esa es la gran diferencia, que los comunes nos estamos poniendo de acuerdo para nosotros, desde la comuna, resolver nuestros propios problemas. El alcalde muy bien, el año pasado, pudo haber hecho una sesión de cámara y llamar a los concejales nuestros que están dispuestos a construir el Estado comunal, a que haga una ordenanza y nos transferían la competencia. Mas, sin embargo, lo más admirable es que las comunas y los consejos comunales solicitamos al ciudadano alcalde que se hiciera un referéndum. Él acogió la propuesta y comenzamos un grupo de hombres y mujeres llamados propulsores comunales a hacer una serie de debates con la gente, a explicarle del por qué la transferencia de competencia. Ese fue el primer proceso y nos hicimos una gran meta, que era llegar a 90.000 o 95.000 participantes. Resulta y pasa que fueron 113.000. El 87% afectos o no al proyecto bolivariano dijeron sí. Y nosotros vamos a trascender, nosotros vamos a buscar la transferencia de competencia en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto al agua. Nosotros tenemos que trascender, tenemos que ir hacia los impuestos, o sea, el gobierno común en el territorio. Nosotros tenemos en este momento 15 comunidades. El proceso de industrialización pasa por como que varias cosas: la captación en la comunidad, la selección en patio,
el proceso de lavado o desinfectación o desintoxicación o descontaminación, proceso de fundido, se echan unos hornos y se funde, un proceso de empaquetado, hay unas tuberías que todo tipo de material lo convierten como en barras, y posterior a eso hay un proceso de trozado. Bueno, cómo conectar este material que se capta en el barrio, convertirlo en un producto final, que la gente lo pueda ver tangible, así sea en una taza de café. Bueno, cómo la alcaldía capta el material en el barrio y luego lo reinvierte de manera que la gente sienta que su aporte no solo contribuye a la disminución de desechos sólidos en la ciudad, sino en algo tangible que él puede usar fácilmente. Mira, vete Leo. Mira, él se llama Leo el comunero Herrera Malavé. Duarte. Él vino solito para acá, para la comuna, chiquitico. Y entonces todos le dimos cariño, todo. Lo bañábamos, le damos comida. Él se enfermó, estuvo al borde de la muerte, Leo. Pero entre todos, Julián le dio, Tomás le dio, a toditos los muchachos le dieron antibióticos, le agarraron una vía, nosotros le donamos suero, todo eso, y aquí está Leo. Le inyectaron vitamina K, que es costosísima. Bueno, y aquí está Leo. Este es el Leo comunero. Soy la responsable del equipo de reciclaje por la comuna de Luisa Cáceres. Cuando nosotros vamos a recoger el reciclaje por los sectores, él nos acompaña. Nosotros nos disfrazamos con nuestras bolsas y nos vamos a recoger por los sectores los reciclajes. El de aceite, el de mantequilla, el plástico, las tapas. Semanalmente nosotros vamos a ir pesando, luego mensualmente nosotros la captamos ese reciclaje, lo ponemos aquí para la venta y le damos el dinero del cual pese en ese momento el reciclaje. Tú te preguntarás, ¿para qué son estos cauchos? Estos cauchos nosotros implementamos una jornada de recuperación de los cauchos en las avenidas o en los basureros, captándolos. ¿Para qué? Para eliminar los puntos críticos que estaban en las avenidas. Ahí habían puesto donde basura bastante. Y entonces nosotros con los cauchos lo cortamos, lo decoramos, lo pintamos, lo ponemos allí y le sembramos sus matas. Ponemos un aviso, no botar basura, y así recuperamos los puntos críticos. Se le llaman puntos críticos recuperados con los cauchos. La propiedad de los medios de producción en manos de la comuna. La comuna no es en sí una persona o dos personas, no, la comuna es el territorio. El territorio en sí, en donde nosotros vamos a trabajar allí, en comunidad como comuna, ¿ves? Y entonces donde todos debemos ayudarnos, donde todos debemos, porque nosotros los indígenas hemos sido el ejemplo, pues, para la creación de las comunas, porque nosotros vivíamos en comuna anteriormente. Lo que pasa es que de invasión al extranjero nos fue quitando muchas cosas, hasta la alimentación. Imagínense con esta pandemia que hay ahorita y este bloqueo que tenemos ahorita, ya nosotros estuviéramos desaparecidos porque no estuviéramos produciendo nada. Y el año pasado nosotros hemos ido cosechando y resguardando la cosecha, y de allí es donde nos hemos mantenido. Si pasa la pandemia o si esto continúa, ya uno tiene donde sustentarnos, pues. Guanapu, Yamosi, Yamo Foremana, Chenkur, Guarare, Amor hecho tonqueta, que pata, Cumanagoto, Anopore, Pa Poquete. Son de propiedad colectiva, lo que es de tierras indígenas. Hacia arriba de nuevo. Y esta es una comunidad legalmente demarcada.
El 16 de julio, me acuerdo yo que estuve en Miraflores hasta las 11 de la noche para recibir el documento de parte de manos del presidente Nicolás Maduro. Y esa fue la forma de dignificarnos, pues, de que nos regresó a nuestro territorio. Y eso también es gracias a las leyes, pues, que nos creó Chávez, el contracomandante. Y aquí nosotros nos unimos, nos unificamos y comenzamos a trabajar ayudándonos en la tumba, en lo que es 1 o 2 días, y veníamos para el conuco de él. Otros 2 días más íbamos para mi conuco y otros 2 días más íbamos para otro conuco, y así nos íbamos ayudando y así nos fuimos ayudando unos a otros. Desde la Comuna Municipal San Arimendi nos involucramos en este proyecto y empezamos a estudiarlo. Yo no sabía nada de harina, lo que era lo mío era estudiar y más nada. Yo no sabía nada de lo que era precocer el maíz, cómo se llegaba al punto, pero eso fue un estudio que nos ha llevado a esta misma situación, a todos los jóvenes, a cómo, digamos, meternos que nosotros debemos producir lo que consumimos. Y debemos nosotros, como jóvenes, ser el futuro del proyecto que quería nuestro comandante Chávez, que era el Estado comunal. Nos ha golpeado mucho la situación y a la juventud más que todo. Entonces, desde aquí nosotros hemos tratado de involucrar a todos esos jóvenes, que ellos empiecen a sentir lo que es esto, lo que es la producción, de que la idea no es irse del país, la idea es cómo entre jóvenes, nosotros, entre nuestro, digamos, nuestro desarrollo, nuestra conciencia, nuestras, digamos, capacidades, visualizamos unas unidades de producciones donde nos ayude, no nos ayude solamente a nosotros, sino un colectivo, una comunidad, a nuestra familia, ayudar a nuestros ancianos, nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, que ahorita esta pandemia le ha pegado muy duro, y nosotros como juventud debemos, lo que decía el comandante Chávez, que siempre lo digo, que era la juventud de oro, nosotros debemos ahorita demostrarle que sí lo somos, porque la juventud es la que debe lanzar, digamos, el renacimiento del Estado comunal, el proyecto que él quería. Comunero boyacense, comunero del amor, vamos con mucho cariño a refundar la nación. Comunero boyacense, comunero del amor, vamos con mucho cariño a refundar la nación. Ejercicio del poder por parte del pueblo para construir un nuevo Estado, el Estado comunal, de cómo se va sembrando el poder popular, cómo se cree a profundidad en ese poder, ¿no? En el poder creador del pueblo, diría Aquiles Nazoa, los poderes creadores del pueblo. Quisiera cantarte una canción que te transmita mi dolor, compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición, aprovechadores de la nación. Encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha,
lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha. Poco a poco vamos a llegar a cambiar lo que haya que cambiar. Pragmático, no vengas a insultar la esperanza de la humanidad. Y así encaucé mi rencor. Las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia.